Buenos días, ¿cómo están? Espero que muy bien, descansando en casa. Y hoy vamos a ver algo de la palabra porque necesitamos diariamente del alimento espiritual. Todos como hijos de Dios necesitamos alimentar nuestro espíritu a través de la palabra de Dios. Y en esta mañana quisiera que aprendiéramos algo sobre la primera Pascua en el Antiguo Testamento. Y quiero empezar brevemente haciendo una historia del pueblo de Israel. Entonces, de manera muy general, sabemos que Abraham es el padre de la nación israelita. Dios lo llamó con un propósito para tener un pueblo que le sirviera, que le adorara. Entonces, Abraham, después de un tiempo de dificultad para tener hijos, llega Isaac, el hijo de la promesa, e Isaac tiene dos hijos, uno llamado Esaú y otro llamado Jacob. Y entonces, este Jacob tuvo a 12 hijos. Y la Biblia dice que un día llegó el hambre a la tierra de Canaán y tuvieron que descender a Egipto para comprar alimentos. Y entonces Jacob envía a sus hijos a la tierra de Egipto porque se oía que ahí había pan, había trigo, había alimento suficiente. Y los hijos de Jacob descienden pues a Egipto a comprar alimento y se encuentran ahí con su hermano José. José ya era el señor, el gobernador de Egipto, y este era el que administraba toda esta situación que tenía que ver con los alimentos. Bien, pero una vez que el encuentro entre José y sus hermanos, pues vino la reconciliación, vino una vez más esa unión familiar, y José decide que toda su familia descienda a Egipto para que viva con él ahí. Entonces la Biblia dice que descendieron 70 personas y Faraón les designó un pedazo de tierra allá en la tierra de Gosén para que viviera la familia de José. Pero una vez muerto José, dice que se levantó otro nuevo rey que no lo conocía a él. Eso dice Éxodo 1:8. Y este Faraón persiguió cruelmente a Israel, esclavizándolo y ordenando a que se diera muerte a todos los niños hebreos. Eso está narrado en Éxodo 1:10 al 16. Pero vemos la gracia de Dios. Dice Éxodo 2:24: y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. La Biblia de las Américas dice: y Dios los tomó en cuenta. Y entonces Dios se provee de un libertador. Y para esto nace Moisés. Él nace de padres piadosos. Y cuando era pequeño es escondido por 3 meses. Pero no pudiendo ocultarlo más tiempo, lo tuvieron que dejar flotando en el río Nilo en una canastilla de juncos. Mientras él estaba en la canastilla allá en el río Nilo, es descubierto o encontrado por la hija de Faraón, y mediante el consejo de María, la hermana mayor de Moisés, que estaba viendo desde lejos qué fin tendría la canastilla con su hermanito adentro,
Entonces, ella le dijo a la hija de Faraón que si le llamaba a una nodriza que cuidara al niño. Y la hija de Faraón le dijo que sí, que fuera por una nodriza. Y María entonces fue por la misma mamá de Moisés y ésta la crió. Muy bien, sigamos con la historia de manera a grandes rasgos. Moisés creció en el palacio de Faraón, pero a la edad de 40 años huyó de Egipto por dos razones. Razón número uno, se involucró en un homicidio y mató a un egipcio que golpeaba a un esclavo hebreo. Eso dice Éxodo 2:12. Ahora la razón número 2 es debido a su esperanza en el Mesías. Hebreos 11:24 y 25 dice: por la fe, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Entonces, por estas dos razones, Moisés huye de Egipto y se refugia en una ciudad llamada Madián y encuentra ahí a una familia, encuentra a un grupo de hermanas que eran hijas del sacerdote de Madián llamado Jetro. Entonces es adoptado en esta familia. Después Jetro le da a su hija Séfora y Moisés vive ahí trabajando con ellos como pastor de ovejas por otros 40 años. Sigue narrando el Éxodo en el capítulo 3 del 1 al 10 que mientras Moisés estaba pastoreando las ovejas de su suegro, observa que en medio del desierto una zarza ardía en fuego. Y lo curioso es de que esa zarza no se consumía, y entonces Moisés se acerca para ver qué era aquello, porque la zarza no se apagaba. Pero escuchó la voz de Dios que le llamó de la zarza y le advirtió a Moisés que no se acercara, que debía de quitarse las sandalias de sus pies, porque el lugar donde él estaba era tierra santa. Pero el verso 3 del el verso 10 del capítulo 3, la orden de parte de Dios a Moisés es esta: ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Con esta orden hacia Moisés de sacar al pueblo de la esclavitud, se empieza pues con los preparativos, con la mira hacia la primera Pascua que celebró el pueblo de Israel estando aún en Egipto. En Éxodo 12, Dios instruye a Israel para que se prepare para esta primera Pascua. Tenían que elegir un cordero macho sin defecto de 1 año de edad por cada familia en el día 10 del mes de abril. Tenían que matar el animal el día 14 del mes y su sangre tenían que conservarla en un lebrillo, como una especie de tina, y con un manojo de ramas de hisopo tenían que pintar con esa sangre los postes y el dintel de cada puerta donde vivía cada familia. La carne del cordero tenía que ser
asada y comerla en la noche del día 14, juntamente con hierbas amargas y panes sin levadura. Vemos pues que el Cordero Pascual era por supuesto un tipo y prefiguración bellísimas del mismo Señor Jesucristo. Ese Cordero que esa noche del día 14 de abril sacrificaría cada familia israelita, ese Cordero apuntaba al Hijo de Dios, al verdadero Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. Juan 1:29, cuando Juan el Bautista ve a Jesús, se expresó de esta manera: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista llama pues a Jesús el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Primera de Corintios 5:7 dice así: limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Cristo Jesús ahora dice aquí Primera de Corintios que Él fue nuestro Cordero Pascual. Él fue sacrificado para que a través de su sangre derramada fuéramos libres del poder del pecado. Tal como aquella noche en la tierra de Egipto, la sangre de aquel cordero, aplicada con fe en los postes y en el dintel de cada puerta, los liberó del ángel de la muerte. Primera de Pedro 1:18 dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Verso 19, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Cristo pues es el verdadero Cordero de Dios que quita los pecados del mundo con su propia sangre. Entonces, la instrucción era sacrificar al Cordero y con su sangre debía aplicarse con fe en los postes y en el dintel de la puerta de cada familia. Y cuando el ángel de la muerte pasaba aquella noche y veía la sangre aplicada en la puerta, no hería al primogénito y pasaba de largo. De hecho, hermanos, la palabra Pascua en hebreo se pronuncia Pesaj y significa, fíjense, Pascua significa pasar sobre o pasar por alto. Eso significa Pascua. Muy facilito. Pasar sobre o pasar por alto o pasar de largo. ¿Qué significa esto? Que cuando el ángel de la muerte veía la sangre aplicada en cada puerta de cada israelita, pasaba de largo y no hería al primogénito, no hacía daño, no destruía. Luego entonces, como los egipcios no tenían la sangre aplicada sobre sus casas, todo primogénito, desde el faraón hasta el siervo y animales, fueron destruidos, porque faltó la aplicación de la sangre de un cordero. Quiero leerles 3 pasajes, hermanos, que definen la palabra Pascua, aquí mismo en el Éxodo. Por ejemplo,
En el capítulo 12 y verso 13 dice así: y la sangre le será por señal en las casas donde ustedes estén, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Dice Dios: veré la sangre y pasaré de vosotros, pasaré de largo, pasaría sobre esa casa, no la tocaría, no heriría al primogénito, no vendría la plaga pues de mortandad. En el capítulo 12 también, pero en el verso 23 dice así: porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en nuestras casas para herir. Una vez más encontramos la frase: pasará Jehová aquella puerta. Por último, Éxodo 12, 27. Ustedes responderán: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces, Pascua significa pasar por alto, pasar de largo, pasar sobre, trayendo liberación a esas familias que aplicaron la sangre en sus hogares. Dice pues en la instrucción sobre la Pascua que habían de tomar ramitas de hisopo. Esta hierbita era muy común en aquellas tierras, era una hierbita aromática de la familia de la menta, y hacía la función como de una brochita, y con esas ramitas tomaban la sangre pues y aplicaban los postes y el dintel de la puerta. Entonces, el hisopo aquí puede representar la fe. El hisopo representa la fe aplicada en la sangre, porque no bastaba solamente matar al corderito, sino que debían aplicar con fe hacia su sangre, creyendo que lo que Dios había dicho era cierto y que los libraría de la muerte aquella noche. Entonces, así como el hisopo se usaba en el Antiguo Testamento para aplicar la sangre del cordero, en el Nuevo Testamento la fe, nuestra fe, aplica la sangre de Cristo en el corazón humano. Ahora en el Nuevo Testamento, a través de nuestra fe aplicada en la sangre de Cristo que derramó en la cruz del Calvario, trae salvación al ser humano. Efesios 2, 8 y 9 dice: porque por gracia somos salvos, y luego dice, por medio de la fe. Somos salvos por medio de la fe, y no es por obras, para que nadie se gloríe. Nuestra fe aplicada en la sangre de Cristo nos libra del poder de la muerte que causa el pecado. Romanos 10:8 dice así: mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Cuál palabra? En el verso 9 lo aclara. Dice Romanos 10:9, que si confesares con tu boca
que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Qué interesante ese texto. Que si creyeres en tu corazón, o que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Fe aplicado al sacrificio de Jesús. Sacrificio en el cual se derramó hasta la última gota de la sangre del Cordero de Dios. Entonces, nosotros no somos israelitas, nosotros no celebramos la Pascua judía, pero Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificada por nuestros pecados. Ahora tenemos que depositar nuestra fe, nuestra confianza en la obra completa de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Dice el verso 10 ahora de Romanos 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y yo les animo, hermanos, a que tengamos fe en el sacrificio que Jesús hizo ya por nosotros, ya hace un poco más de 2000 años. Nosotros, al igual que los israelitas, estábamos en esclavitud. El mundo simboliza a Egipto, que nos tenía oprimidos por medio del pecado, la muerte, el temor, la incertidumbre, etcétera, etcétera. Él es nuestro Cordero que derramó su sangre para que fuésemos liberados, ya no de la plaga de la muerte de los primogénitos. Sabemos que en Egipto hubieron 10 plagas antes de liberar al pueblo. Vino la plaga de sangre, donde todos los líquidos para beber, para el uso diario, se convirtió en sangre. Vemos la plaga de moscas, la plaga de piojos, la plaga de ranas, de oscuridad, de úlcera, la muerte del ganado, etc. Y la última fue la muerte de los primogénitos. Pero Israel fue libre de todas esas plagas, principalmente la última, la de aquella noche, cuando celebraron la Pascua, por tener, repito otra vez, fe en la sangre del Cordero. Cordero que apuntaba o prefiguraba al Hijo de Dios que vendría a este mundo para librarnos de una condenación eterna. No había nada que podía librarnos de la muerte, del infierno, de la separación eterna con Dios, solamente el sacrificio de Jesús como el Cordero perfecto que Dios envió a este mundo. Y todo aquel que tiene fe, que mira a Cristo Jesús con fe, será salvo. Porque así como en estos días estamos viendo el pánico de esta pandemia que ha causado muertes en diferentes partes del mundo, la gente está haciendo algo para librarse de ello. Está guardando la distancia adecuada, se están resguardando en sus casas para no salir, muchos de ellos. Algunos han entrado en un verdadero pánico y
pues hay razón en esta muerte física causada por esta pandemia llamada el coronavirus o el COVID-2019. Pero, hermanos, Dios nos quiere, y personas que nos puedan estar viendo también, Dios quiere librarnos de la plaga del pecado que trae muerte. Y esta sí es una verdadera muerte, es decir, una separación definitiva entre usted y Dios. Si usted no aplica con fe a la sangre de Cristo Jesús que derramó en la cruz del Calvario, está muerto primeramente de una manera espiritual. Aunque usted tenga vida física, es decir, todavía está activo en este mundo, usted trabaja, come, respira, hace deporte, puede ver a su alrededor, tiene vida física, pero la plaga del pecado le ha afectado y esto hace que usted esté muerto espiritualmente, alejado de Dios, sin conocer de Dios, como lo declara el libro de Efesios, muerto en sus delitos y pecados. Hay mucha gente que está muriendo en sus delitos y pecados, pero lo curioso es de que no está haciendo nada, no está resguardando su vida en Jesucristo, el autor de la salvación. Tal parece que no le importa mucho este tipo de muerte, porque está cegado, no lo puede entender, no lo puede comprender, no puede medir, no ver la magnitud de esta muerte que lo llevará a un lugar de condenación de manera eterna. Yo creo que nosotros necesitamos aplicar la cura, el antídoto, el remedio que Dios ya provió para el problema del pecado. Todo mundo está muriendo de manera espiritual, es decir, están alejados de Dios. Posteriormente, tarde o temprano los va a sorprender la muerte física. Un día vamos a morir, este cuerpo irá al panteón, al cementerio. Como dice la Biblia, el polvo volverá al polvo y el espíritu volverá a Dios que lo dio, pero el alma, ¿a dónde irá a parar tu alma después de la muerte física? La Biblia dice que solamente hay dos lugares, el cielo o el infierno. Y la decisión la tenemos nosotros estando en vida en esta tierra. Si decidimos aplicar fe en el sacrificio de Jesús que derramó su sangre para librarnos de la muerte, tendremos vida eterna. El heridor, el ángel destructor, no tendrá potestad sobre nuestras vidas. En otras palabras, Satanás no tendrá potestad sobre nuestras vidas, porque seremos limpiados de nuestros pecados, santificados, purificados con el mejor remedio que Dios ha provisto, que se llama la sangre de Cristo Jesús, su Hijo. Por eso Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que en Él cree no se pierda. Dios quiere que no nos perdamos, que no seamos destruidos. Dios ama a su pueblo, y así como Él quiso que nadie fuera destruido en la tierra de Egipto aquella noche,
Mandó pues aplicar sangre a las puertas de las casas y fueron libres. Hoy en día Dios quiere que apliquemos fe en la sangre de su Hijo Jesucristo para tener vida eterna. Y una vez que hayamos sido salvos por fe en la muerte de Cristo Jesús, seremos salvos de otra clase de muerte que la Biblia llama la muerte segunda. La Biblia dice que va a haber dos resurrecciones en un tiempo futuro. Dos resurrecciones. Unos que van a resucitar para vida eterna y otros para condenación y vergüenza perpetua. ¿Quiénes son los que se van a levantar o a resucitar para vida eterna? Aquellos que confiaron y aplicaron a su corazón la sangre de Cristo. Aquellos que dijeron: Señor Jesús, creo en tu sacrificio, creo en tu sangre, yo la recibo, yo la acepto, yo la aplico para mi vida. Pido que con ella me perdones, me laves, me purifiques y me hagas un hijo tuyo. Y yo quiero ir al cielo contigo. Aquellos que tienen esta clase de fe, un día sus cuerpos se levantarán de las tumbas y vivirán con Dios eternamente. Pero los otros que no aceptaron, no recibieron, no creyeron en el sacrificio de Jesús, no aplicaron fe en su sangre, la menospreciaron, ellos también un día se van a levantar de sus tumbas, pero solamente para ser juzgados por sus obras, por sus malas obras. Serán juzgados por no aceptar el regalo de salvación y entonces, después de eso, serán lanzados a un lago que arde con fuego y azufre. Y ahí será el lloro y el crujir de dientes por los siglos de los siglos, de los siglos, de los siglos, y ya no habrá retorno. Eso será muy triste, será algo terrible que ahorita la humanidad no lo puede concebir, pero hoy yo te estoy diciendo que tú puedes ser libre de una condenación eterna si, como el israelita, aplicas la sangre de Jesús, ya no de aquel corderito de 1 año tomado del rebaño, sino en la sangre de Jesús para tu vida. Y esa sangre te librará de la muerte eterna. Quiero leer unos pasajes que hablan un poquito más de la sangre de Jesús. Dice Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. En quien tenemos redención. Redención significa librar a alguien mediante el pago de un precio. Ya Cristo nos liberó de este mundo, de los pecados que acosan a este mundo diario. Compró nuestra liberación por medio de su sangre y nos dio el perdón de nuestros pecados. Apocalipsis 5:9 dice: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Con tu sangre nos has redimido, nos has comprado, nos has liberado,
pagaste el rescate por nuestras almas. Entonces tu vida es muy valiosa, que no la pudo comprar todo el oro del mundo, toda la plata, todo el diamante del mundo, no la pudo comprar. Solamente la sangre de Jesús la pudo adquirir para Dios. Por último, Apocalipsis 1:5 dice: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Nos amó, nos lavó de nuestros pecados. No había ningún detergente que pudiera limpiarnos, que pudiera emblanquecer nuestras vidas ennegrecidas por el pecado. Solamente la sangre de Cristo Jesús. Quiero invitarte a que en esta mañana puedas cerrar tus ojos y vamos a declarar con fe, a decirle a Dios que tenemos fe en el sacrificio de su Hijo y que estamos libres de la muerte que causa la plaga del pecado. Nosotros queremos resguardarnos en Jesucristo, resguardar nuestra alma para que no sea destruida por el pecado a través de la muerte. Cerremos nuestros ojos un momento y hagamos una oración. Señor Jesucristo, en esta mañana te damos gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra es vida y la vemos a ella también con fe. La meditamos con fe. Tu palabra es real, es vida, es alimento a nuestro espíritu, Señor. Y tal como los israelitas en aquella primera Pascua aplicaron con fe a la sangre de aquel corderito y fueron librados del ángel destructor, del ángel de la muerte. Señor, en esta mañana también confesamos que tenemos fe en el sacrificio de Jesús. Confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor. Ese Señor que vino a morir por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Creemos que tú le resucitaste de los muertos y creemos que esta fe nos traerá salvación en Cristo Jesús. Lo confesamos, Señor, con nuestra boca para justificación, pero lo creemos con nuestro corazón también, con todo nuestro corazón. Padre, en esta mañana te damos gracias por tu palabra. Jesús, tú eres nuestro Cordero Pascual, cuya sangre no solamente limpia a un solo pueblo o libra a un solo pueblo, como lo fue en el caso de Israel, sino ahora es para todo el mundo, para todo aquel que cree. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga. Buenos días.